Brandon, buenos días. Buenos días, profesora. Mónica, buenos días. Buenos días, presente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesora, presente. Priscila, buenos días. Buenos días, profesora. No te veo, Priscila. Ya te vi. Es que son muchos. Lisbeth, buenos días. Buenos días. Dayane, buenos días. Buenos días. Diana, buenos días. Buenos días, profesora. Daniel, buenos días. ¿Te puedo encargar si estás atento al archivo de Laureano? Ah, perfecto. ¿Y si se puede abrir? Sí. Ok. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Sí, profesora. Bueno, entonces, continuamos la clase de hoy con el método de marco lógico, de la metodología de marco lógico. Y ya la clase pasada estuvimos viendo la introducción, la estructura del mismo, y de tarea les pedí que por favor me enviaran diferentes proyectos en los que ustedes considerarían que habría que se podía utilizar esta metodología, y la mayoría de ustedes me enviaron proyectos de administración pública, de obra pública, Tren Rápido, el programa de vacunación, por ejemplo, el transporte universitario, el Tren Maya, por supuesto, elaboración de un hospital, pero también algunos compañeros, por ejemplo, me lo enviaron para el proyecto de iniciar un proyecto de equipo de fútbol, por ejemplo, que también, por supuesto, es válido. También para una, la extensión o el crecimiento de una planta. También para un hospital, ya les dije, computacional. Una investigación también para un principio, para un principio de un componente activo, por ejemplo, para un determinado tratamiento, también se vale. Un proyecto industrial, un parque industrial, un programa de sostenibilidad para proveedores, apertura de una empresa en un centro comercial, y todos ellos, apertura de una gasolinería, todos ellos normalmente, bueno, la mayoría fueron justamente para proyectos de administración pública, pero en los otros ejemplos que les comenté de sus compañeros, pues también es válido poder utilizar esta metodología. En realidad, lo que el proyecto que nosotros queramos analizar, pues va a poder vamos a poder utilizar esta metodología justamente para poder estructurarlo y poderlo resolver. Y entonces, como parte de la misma, pues el siguiente componente que forma parte de esta metodología tiene que ver con el análisis del problema. Y evidentemente cualquier problema que nosotros tenemos, ya sea a futuro, ya sea un problema que se tenga actualmente dentro de nuestra organización, pues nosotros vamos a resolverlo en el sentido de que lo deseado se pueda convertir en realidad, comparándolo justamente con la situación en la que nosotros estamos. Entonces, ¿me puedes ayudar, Areli, a leer la diapositiva? Sí, para asegurar un buen análisis es necesario en primer lugar, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Ok. Es necesario en primer lugar conocer el problema, esto es identificarlo plenamente para poder proponer alternativas de solución que respondan a ese problema. Hacer una buena identificación del problema es determinante para un buen resultado de un proyecto.
ya que a partir de esto se establece toda la estrategia que implica la preparación del proyecto. No se puede llegar a una solución satisfactoria del problema si no se hace el esfuerzo por conocerlo razonablemente. En este sentido, la primera cuestión a resolver en el análisis es la de identificar el problema central. Esto significa buscar la forma de cómo se debe expresar comprensivamente la cuestión que deseamos resolver. Como lo hemos estado viendo a lo largo de, gracias Arely, a lo largo de todo el trimestre, pues sí, lo primero que nosotros necesitamos hacer es identificar cuál es la problemática. Decíamos que en muchas ocasiones lo que nosotros veíamos era el resultado de un síntoma, pero en realidad, o no necesariamente, era justamente el problema que nosotros teníamos que resolver para, entre otras cosas, corregir ese síntoma que nosotros estábamos viendo. En segundo lugar, otra cosa que nosotros también hemos visto a lo largo del trimestre es que para poder resolver un problema, lo primero que nosotros tenemos que hacer es contar con toda aquella información que nos permita justamente poder detectarlo, poder identificarlo como tal y evidentemente luego entonces poder hacer una propuesta de las diferentes alternativas de solución. Y otra cosa también que habíamos visto a lo largo del trimestre es que para poder identificar también un problema, nosotros tenemos que consultar a todos aquellos que están involucrados con esa problemática, ya sea en el sentido de que son a los que les afecta de manera directa o son los que nos van a poder permitir identificar mejor el problema porque tienen mayor experiencia, porque tienen mayor conocimiento y por lo tanto entre todos ellos poder de alguna manera tener aquella información que nosotros necesitamos para poder tener alternativas de solución. Otro elemento muy importante que hemos visto a lo largo del trimestre es que parte de la problemática o del análisis de la problemática significa poder expresar comprensivamente, como aparece en tu diapositiva, la cuestión que deseamos resolver. Es decir, nosotros tenemos que poder poner en blanco y negro, es decir, en lápiz y papel, cuál es el problema que nosotros estamos identificando, qué características tiene y a partir de ahí poderlo resolver. Y eso es parte de lo que hemos hecho con las otras metodologías que hemos viendo a lo largo del trimestre, que hemos estado viendo, que nos permite, por ejemplo, identificar cuáles son los criterios, cuáles son los atributos necesarios para resolver un criterio, cuáles son las restricciones. Es decir, todo lo que está asociado con este problema identifica el sistema en el cual está el problema que nosotros queremos resolver y poderlo expresar como les decía, en blanco y negro, lápiz y papel, nos permite de alguna manera tener ya cuál es justamente aquello que nosotros deseamos resolver. Si yo lo tengo claro, pero yo lo socializo a través de una mala redacción, puede ser que el problema de la comunidad no se puede identificar correctamente. Puede ser que hay una palabra de más o una palabra de menos que genere que se malinterprete de alguna manera justamente el problema. Entonces es parte también de lo que ustedes tienen que desarrollar esa habilidad en poder comunicar esta problemática, por ejemplo, en un informe. Es importante hacer los proyectos de gran envergadura, como los que todos los escucharon como parte de su tarea, pues implica que se haga una comunicación, a veces es oral, pero normalmente en reporte, en un informe, que quede como parte de la memoria del proyecto de lo que estamos haciendo. Entonces, de ahí la importancia en que lo podamos expresar en términos orales, en términos escritos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es justamente preparar un proyecto en el cual nos tenemos que identificar justamente esa problemática. Y a partir de eso tenemos nosotros que identificar las causas y los efectos de lo que está generando ese problema. ¿Qué es lo que está causando? ¿Cuál es la problemática? ¿Y qué efectos tiene también para poder generar alternativas de solución? Entonces, para ello nosotros tenemos que identificar diferentes casos. Si me ayudas a hacerlo, al preparar los proyectos es necesario identificar el problema de intervenir, así como sus causas y efectos. El procedimiento contempla los siguientes pasos: analizar e identificar si considere como problemática
principales de la situación a abordar. A partir de una primera idea, establecer el problema central que afecta a la comunidad, aplicar criterios de vida y actividad, centrar el análisis de causa y efectos en torno a un solo problema central. Lo anterior permite aportar el análisis más efectivo y recomendar soluciones, definir los efectos más importantes de la cuestión. De esta forma se analiza y verifica su importancia. Es decir, si necesitamos nosotros también con toda la información que nosotros podemos acabar con toda la información que nos hacen aquellos las cuales están formar parte de la problemática, poder también empezar a analizar cuál es el problema que quiero abordar. Evidentemente, gran parte de esta información, de estas ideas que lo que tengan con las zonas que se ven involucradas como parte del proyecto que se de manera interna, pues algunas de los comentarios relacionados con esta problemática pueden ser causas, otras pueden ser los efectos de la misma y otros pueden ser justamente el problema que yo tengo que resolver. Entonces, si por ejemplo nosotros pensamos en una calle, en una ciudad en donde se resulta que entonces hay que agregar que hay accidentes, por ejemplo, que hay o hay los coches, por lo tanto se debe un acuerdo y arreglar los coches correspondientes muchas veces para dar al hospital. En los casos lamentablemente hay fallecimientos, no se puede usar, digamos, de manera adecuada. Entonces, alrededor de todos hay por ejemplo, se quejan porque no pueden pasar, porque hay accidentes, el área de hospital también se quejan continuamente, le llegan datos de esa zona. Entonces, son completamente información que nosotros tenemos. En este caso, ¿cuál podría ser el problema que nosotros está vinculado en esta situación? Armando, ¿tú qué pensarías? Ok, en lo que nos está hablando, tenemos también parte de la... Hasta esta cosa. Justamente para poder identificar cuál es el problema, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un árbol de efectos. Y en este árbol de efectos, ahorita me mando mensaje. Ahorita lo parte entonces para poder analizar justamente esta problemática, nos vamos a ayudar a través de lo que es una gráfica del árbol de efectos. Y si me ayudas a leerlo, Priscila. Sí, profesora. Dice, árbol de efectos. Graficar el árbol de efectos. Definir los efectos más importantes del problema en cuestión. De esta forma se analiza y verifica su importancia. Se trata, en otras palabras, de tener una idea del orden y gravedad de las consecuencias que tiene el problema que se ha detectado, lo cual hace que se amerite la búsqueda de soluciones. Una vez identificado el problema central, se grafican los efectos hacia arriba, algunos de los cuales podrán estar encadenados y o dar origen a varios otros efectos. Para ello hay que seguir un orden causal ascendente. Si se determina que los efectos son importantes y se llega, por tanto, a la conclusión que el problema amerita una solución, se procede al análisis de las causas que lo están ocasionando. Ok. Gracias, Priscila. Entonces, nosotros tendremos que hacer una gráfica de este estilo. Primero, identificar cuál es el problema y ver cuáles son los efectos de esa problemática que nosotros tenemos. Entonces, a ver, va de nuevo la pregunta, Brandon. ¿Estás ya listo? Dime si se oye bien tu audio.
Ya, me tuve que cambiar, creo que ya. Ah, ok. Okay. Pues sí, para ver si me inspiro o no en platicarte la historia otra vez. Les contaba yo que nosotros tenemos un crucero en una colonia, donde ustedes quieran, en donde hay un cruce de 2 avenidas y donde normalmente hay muchos accidentes. Y entonces esto normalmente cuando nosotros planteamos como, por ejemplo, a la comunidad nos dicen que hay muchos choques, que cuesta mucho trabajo cruzar la calle, como a los peatones, que muchas veces hay ¿cómo se llama?, atropellados, y que evidentemente pues, los atropellados tienen que ir a parar a un hospital y eso implica un costo para el hospital, que se estampan contra el poste y que entonces hay que cambiar el poste de luz un día sí y otro también por los accidentes que hay ahí. Evidentemente también hay un costo con la reparación de los coches que hay ahí en accidentes. Incluso, por ejemplo, puede ser que la compañía aseguradora o las compañías aseguradoras tengan un nivel, digamos, de incremento de tarifas por en esa zona, justamente por esa problemática de ese cruce. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el problema? Bueno, viendo desde la perspectiva de todo lo que me cuentas de los choques y bueno, esto, siento que la problemática es que no hay como un sistema que nos diga cuándo deben de pasar los peatones, cuándo deben de, más bien siento que no hay como que un semáforo ahí, más aparte no hay un sistema de señalamiento, no hay, podría ser que tampoco existe ahí una zona peatonal, por así decirlo. O sea, porque si hay una zona así donde suceden muchos accidentes, es porque ahí no ha habido la necesaria atención para que haya un orden, por así decirlo. Ok, evidentemente. Pero de todo eso lo que me dijiste, no me comentaste cuál es el problema y estos son, ¿cómo sabes? Y de todo eso de lo que me dijiste, ¿sería un efecto? Lo que tú me comentaste. ¿Tú qué opinas, Luis Antonio? Todo lo que dijiste tienes razón, está involucrado con la problemática, pero vamos a ver cómo ordenar justamente esta lluvia de ideas que ahorita vamos a tener. Luis Antonio. ¿Cuál es el problema? Tal vez también tenga que ver con las condiciones en las que se encuentra la calle. Bueno, es que no encuentro algo más lógico de lo que mencionó mi compañero. Ok, pero entonces ustedes por ejemplo, son parte de la delegación, del equipo de la delegación. Pensemos que es en Iztapalapa, donde tenemos este cruce complicado, y entonces los mandan a ustedes como comitiva, a Brandon y a ti. Y cuando van, les platican todo esto que les conté yo, los vecinos, y cuando llegan, ¿cómo lo informan? Fíjense que tenemos un problema en la delegación Iztapalapa. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos accidentes. Que hay muchos accidentes, que tenemos una alta tasa de accidentes en un crucero. Ese es justamente el problema. Eso es, no que haya falta, que no haya señalamiento, no que no se pueda ver un cruce de peatones, no que, que dijiste que no había semáforo también, ¿verdad, Brandon? Que probablemente no había semáforo. Todo eso son justamente síntomas o circunstancias que tienen que ver justamente con que haya una alta tasa de accidentes en ese crucero. Entonces, la alta tasa de accidentes es el problema y ya lo identificamos. Ahora, a partir de allí, lo que genera este problema son una serie de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de que hay altos accidentes, Luis Antonio? Pues en este caso que hay muchos heridos, hay desastres materiales. Hay heridos, hay pérdidas materiales. También hay costos, como lo había mencionado. También hay costos, evidentemente. ¿Qué otra cosa? También había mencionado lo del seguro.
no lo cubre todo siempre el seguro. Entonces, puede ser, por ejemplo, que una consecuencia sea que hay accidentes y que haya heridos, por ejemplo, que haya atropellamientos. Entonces, en ese caso, las consecuencias indirectas sería que puede haber inclusive defunciones o que hay un incremento en, ¿cómo se llama?, de gastos, de gastos médicos. Otro puede ser que haya una consecuencia, sea colisiones, digamos, con la vía pública y por lo tanto haya que reparar esa vía pública y haya costos con la vía pública, ¿no? con la reparación del daños a terceros, que se le llama, o daños a la vía pública. Puede haber un choque entre autos y entonces el costo tiene que ver con la reparación de los autos que debe de haber. Puede haber, por ejemplo, también una consecuencia puede ser el cierre de las vialidades debido al coche y eso evidentemente puede generar que sea difícil transitar, que haya un incremento de tráfico en esa zona, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con lo que genera esa problemática, lo que impacta de esa problemática y por lo tanto se conoce como el efecto de esa problemática. Y para ello entonces tendríamos que hacer estas grafiquitas. Aquí entonces tendríamos que poner alta tasa de accidentes, aquí tendríamos que poner, por ejemplo, incremento de tráfico, aquí tendríamos que poner atropellamientos y por lo tanto defunciones y por lo tanto incremento en gastos médicos, aquí pondríamos daños en la vía pública y por lo tanto reparación de esos daños materiales. Aquí colisiones entre autos y reparación de esos autos, por ejemplo. Ahora, algunos de estos, lo vamos a ver más adelante, son dependiendo de la persona que esté a cargo de esa problemática y de la injerencia de esa problemática o de la responsabilidad de esa problemática, puede ser que si Brandon y Luis Antonio son parte de la delegación y quieren resolver esa problemática porque los vecinos se quejaron, algunos de estos efectos sí competen a la autoridad, que en este caso tiene que ver con la delegación, y otros puede ser que no competan a la delegación y que por lo tanto no los podamos nosotros solucionar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En principio, lo primero que nosotros estamos haciendo es tratar de identificar primero cuál es la problemática y segundo, qué es lo que está sucediendo alrededor de esta problemática para justamente poder tener alternativas de solución. Como se puede observar, en el cuadro anterior, una vez identificado el problema central, se grafican los efectos hacia arriba, algunos de los cuales pueden estar encadenados y o dar origen a varios otros efectos. Para ello hay que seguir un orden causal ascendente, como se los platiqué yo. Si se determina que los efectos son importantes y se llega, por tanto, a la conclusión que el problema merita una solución, entonces se procede al análisis de causas de qué es lo que está ocasionando. Entonces, en este caso, por eso están las flechitas, porque las flechitas justamente me están dando una secuencia de eventos o una secuencia de efectos de lo que está sucediendo. Esta consecuencia directa tiene a su vez otras dos consecuencias indirectas. Este no tiene consecuencia indirecta, este tiene una y esta tiene otra. De tal manera que, evidentemente, mientras más complejo es el problema, pues las consecuencias de efectos pues, pueden ser mucho mayores y, por lo tanto, puede ser una problemática más compleja. Entonces, sí, evidentemente sí hay muchos efectos de esta problemática de los accidentes en esta intersección de calles en la delegación Iztapalapa, pues entonces ustedes creen que sí sea un problema que amerita seguir trabajando sobre él para ver si podemos darle una causa a su solución y ver cuáles podrían ser las posibles soluciones. ¿Tú qué dirías, Valeria? ¿Les importan las autoridades? Sí, la autoridad es importante. No digo posible, pero digo, muchas veces cuando nosotros transitamos en la vía pública y que hay estas circunstancias, muchas veces nos hace caso las autoridades. No.
No, Realmente no. la verdad no, pero sí sería importante que solucionaran eso. Sí, porque muchas veces ellos están como, pues, o no escuchan o se hacen de la vista gorda, ¿no? Pero digo, parte en una ciudad como México, como la Ciudad de México, que es tan populosa, que hay tanta gente, que hay tantos problemas, evidentemente la cuestión de la movilidad, pues es toda una problemática. Y evidentemente, pues bueno, si no en todos los cruces se puede tener una solución, pero parte del problema es lo caótico que es la movilidad. Y entonces, si nosotros tuviéramos como reglas claras, como también castigos infringen la ley, si hubiera señales claras, si hubiera una serie de un entorno, digamos, mucho más rígido, si se puede ver, pero también claro, permitiría que de alguna manera hubiera mejor movilidad en la Ciudad de México. En muchos casos, pues sí, nosotros como peatones, ¿ustedes se cruzan a mitad de la calle o se van caminando hasta la esquina? Valeria. Yo me fijo y cuando voy acompañada siempre estoy como, ay, por aquí está muy cerca y yo no, hay que respetar las líneas. Sí, porque evidentemente si uno da la calle y uno viene unas motocicletas que ahorita están tan de moda y que son un peligro, una bicicleta o un automóvil, pues evidentemente el que va manejando, pues no se espera que ahí cruce alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, parte de la problemática es todo lo caótico que es la movilidad en la Ciudad de México. Pero entonces, bueno, nosotros pensaríamos que sí es un problema que amerita una solución y por lo tanto entonces vamos a ver las causas o vamos a analizar lo que corresponde a las causas de ese problema. Entonces, si me ayudas a leer, Diana. Sí, graficar el árbol de causas. A partir del problema central hacia abajo, se identifican y se sigue la pista a todas las causas que pueden dar lugar al problema. Es muy importante tratar de determinar el encadenamiento que tienen estas causas. En particular, es muy importante de llegar a las causas primarias e independientes entre sí que se piensan que están originando el problema. Mientras más raíces se puedan detectar en el árbol de causas, más cerca se estará de las posibles soluciones que se deben identificar para superar la condición restrictiva que se ha detectado. En el esquema se muestra el árbol de causas. En otras palabras, en la medida en que se resuelvan las últimas causales del encadenamiento, se puede decir que, analíticamente, se está contribuyendo a superar positivamente la condición negativa planteada. Quiere decir que así como nosotros, muchas gracias, Diana, así como nosotros estamos detectando los efectos, que normalmente es cuando hay un problema, eso es lo que nosotros desde el principio del trimestre. Lo que detectamos son los síntomas, pero si nosotros empezamos a analizar, nos podemos ir justamente hacia el problema en realidad que nosotros queremos solucionar. Y entonces, una vez que detectamos ya a través de los efectos y la problemática como tal, de paso es decir, bueno, ¿qué es lo que está ocasionando justamente esa problemática? Y entonces vamos a hacer un árbol de causas que sería similar al de efectos, nada más que si se fijan, ahora las causas están en la parte inferior y arriba tenemos el problema identificado. Ya tenemos el problema identificado, que hay una alta tasa de accidentes, y entonces ahora sí, ¿cuáles serían las causas, Brandon? Pues me parece que eran las que le mencioné hace rato. Exactamente. Un sistema, bueno, podría ser que establezcan semáforos o que pongan un sistema de patrullaje. Ve que también hay policías que ordenan el tráfico o bueno, cosas así. Lo desordenan. O lo desordenan. Poner un sistema peatonal también, algunos símbolos. Cosas así. Ok, entonces, ¿tú crees que todo eso que son las causas, Pamela? ¿Perdón, maestra? ¿Tú crees que eso que dijo Brandon son las causas de nuestro problema? Pues, así como lo dijo, suena más bien que serían las soluciones, o sea... Suena más bien las soluciones, exactamente. Entonces, serían, no sé, que no hay semáforos, que no hay policías, algo así, ¿no?
causa puede ser que efectivamente que no hay policías y que no hay semáforo. ¿Qué otra causa podemos agregar, Denise? Podría ser que no hay señalamientos, que haya un problema, digamos, en los semáforos o algo así. Puede ser primero que no haya, vamos por parte. Ahora sí que vamos por partes. Es un problema que involucra qué participantes, qué individuos, quiénes están involucrados en esa problemática. Bueno, en primer lugar podrían ser los conductores y también podrían ser los peatones, ¿no? Conductores, peatones, y digamos que ciertos elementos materiales, vamos a decirlo por alguna manera. Entonces, vamos a empezar con los conductores. ¿Qué es lo que puede generar el que terminemos en un choque si vamos conduciendo un auto, una bicicleta, ¿cómo se llama? Una motocicleta? ¿Cuál es el primer problema, causa de accidentes? ¿El alcoholismo? Bueno, sí, el alcoholismo, el celular, ajá, pero ¿y qué más unido con la? ¿Por qué se supone? ¿Con la que? Si lo del celular ya me dijeron. No utilizar el cinturón de seguridad y también la alta velocidad. La alta velocidad, ajá. Entonces ahí hay un problema con la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que normalmente cuando hay una recta, digamos, pues las personas incrementan la velocidad y eso puede suceder. ¿Qué es lo que ponen, cómo se llama, en las calles para poder limitar esa velocidad? ¿Tope? ¿Topes? ¿Y qué más además de topes? ¿Qué nos dijo Brando? Semáforos. Entonces, una causa podría ser que no hay un semáforo cerca, o que no hay un semáforo ni antes ni después de donde está esa intersección, y por lo tanto, pues los coches van con mucha velocidad. Entonces, puede ser una causa el aumento de velocidad. ¿Por qué? Porque no hay un semáforo antes o después, por ejemplo. Eso es en cuanto a o puede ser que haya un incremento de velocidad, no hay un semáforo antes o después de ese cruce, y que haya una, digamos que impertinencia de los conductores, como podría ser, por ejemplo, el alcoholismo, y como podría ser, por ejemplo, utilizar el teléfono, gracias. Gracias. Y es que me quedé pensando también en qué parte de la imprudencia tiene que ver con el cinturón de seguridad. Y no llevaban, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Esa es más bien causa de efecto del choque como tal, o de la coalición. Eso es en cuanto a los conductores y con el exceso de velocidad. ¿Qué pasa con los peatones? Que les comentaba yo ahorita, ¿qué podemos agregar con respecto a las causas de los atropellamientos de los peatones, Paula? Ajá, entonces eso sería imprudencia, digamos, de los peatones, y porque no se fijan bien. ¿Qué otra cosa puede ser? Víctor. Bueno, yo creo que se podría resumir como que el peatón no respeta los señalamientos. Y de alguna forma sucede lo mismo con el conductor, porque si hay un límite de velocidad, también hay otros señalamientos que no se respetan. Y puede ser, una de las causas puede ser que no hay señalamientos. Y que si no hay señalamientos, entonces ni lo puede ver el conductor, ni lo puede ver, por ejemplo, el peatón. Entonces, tenemos problemas de vientos, tenemos problemas de exceso de velocidad. ¿Qué otra cosa puede suceder con los peatones?
Aquí me falta una flechita. ¿Qué otra cosa puede pasar? También se puede caer con el teléfono. Ya hay casos donde con el teléfono se han caído ahí en el metro, por ejemplo. En las escaleras, evidentemente en los registros que están abiertos, se embarran con los otros peatones también por ir con el teléfono. Pero ¿qué pasa? Hay veces que por culpa, no es que uno no se fije o no es que uno vaya con el celular, sino que cruzar es un acto de heroicidad. ¿Por qué? Porque es un cruce muy complicado. ¿Qué es lo que necesitan los peatones en los cruces muy complicados? Un puente, ¿no? Ay, un puente peatonal. Entonces puede ser que la causa también es que no haya un puente peatonal y que por lo tanto nosotros necesitemos, ¿cómo se llama? Que es un acto de heroicidad poder cruzar porque no hay puente peatonal. O inclusive puede ser que si hubiera puente peatonal y que los peatones no utilicen el puente peatonal, porque esa es otra cosa que nos encanta. Perdón, me salí. No utilizar el puente peatonal. ¿Alguien levantó la mano o mandó un mensajito? Yo la levanté. Dime, Carolina. Iba a decir que se puede resumir como falta de cultura vial, o también puede ser que no, aunque haya puente, no exista como inclusión, pero si las personas discapacitadas pues no van a subir un puente de 30 escalones. O de 2 escalones. Ajá. Evidentemente también no tenemos tampoco, ¿cómo se llama? Una infraestructura para todos los habitantes, pero también parte de esa deficiencia de cultura, porque pues eso no la tenemos, es que muchas veces los jóvenes buenos y sanos y fuertes como ustedes, pues prefieren torear los coches en lugar de subirse al puente peatonal y cruzar por donde se debe de cruzar. Lo que comentábamos hace ratito con Valeria, en lugar de irnos hasta la esquina donde está el semáforo o donde es el cruce, nos cruzamos a la mitad de la calle, por ejemplo. Entonces, todos esos pueden ser justamente causas de la problemática. Entonces, ya sabemos las causas, ya conocemos los efectos, ya identificamos el problema. El siguiente paso, entonces, ahora va a ser justamente graficar el árbol de problemas. Y si me ayudas a leer, Ana Karen, por favor. Sí, dice, una vez que se han identificado las causas y los efectos del problema central, el paso siguiente es integrarlas en un solo cuadro. Este cuadro representa el resumen de la situación del problema analizado. Es importante señalar que en esta primera etapa de la preparación de un proyecto, todos los planteamientos, además de contribuir a ordenar el camino a seguir en el desarrollo de las alternativas de solución que se pueden proponer, se hacen en términos de hipótesis de trabajo que se debe corroborar o rechazar en función de la profundización de los estudios que necesariamente hay que hacer, incluido en esto la consulta a los afectados a través de los métodos participativos. Ok. Normalmente, Ana Karen, cuando uno tiene una coma o tiene un punto, uno puede respirar y no asfixiarse para leer un solo párrafito. ¿Ok? Efectivamente, entonces, parte de poder graficar esta problemática tiene justamente la intención de poder justamente, otra vez, poner en lápiz y papel aquello que nosotros estamos analizando, aquello que nosotros estamos estudiando, ver cuáles son, hacer ensayos y error para saber cuánto es cuáles son las posibles causas, cuáles posibles son los efectos. Más adelante, a la hora que nosotros analicemos las alternativas de solución, vamos a poder distinguir entre aquellas posibles soluciones o alternativas de solución que pueden ser repetitivas, que pueden ser independientes, que pueden ser de nuestra competencia o no, pero en este caso, mientras más información pongamos, pues vamos a tener más elementos justamente para poder profundizar en la problemática y poder analizarla. Y entonces, en ese sentido, el graficar nuestra información nos permite justamente poder visualizar la problemática, poder no solamente que nos quede en la mente, ay, es que yo creo que un problema, un posible
causa, puede ser que no hay puente peatonal, la próxima vez me fijo, no, sino poderlo identificar, escribir y graficar al mismo tiempo. Es decir, en esa gráfica es donde nosotros vamos a poder de alguna manera reflejar nuestras lluvias de ideas después de un proceso de análisis y de desechar aquellas que no creemos que valga la pena ponerlas, o al contrario, agregar todas aquellas que nosotros creemos que justamente nos pueden servir para solucionar esta problemática. Y entonces el árbol de problemas es justamente poder combinar el árbol de efectos con el árbol de causas. Evidentemente este problema identificado pues es el mismo, y la idea es que a partir de las causas y de los efectos, nosotros podamos hacer como una línea de la circunstancia para poder verificar si de algunos de los efectos y de las causas me van a permitir generar una determinada alternativa. Entonces, si por ejemplo una de las causas es que los peatones, que no hay un puente peatonal y que por lo tanto los peatones muchas veces causan de manera imprudente, y en otros casos pues no se fijan, por ejemplo, del cruce, lo que puede suceder es que que son atropellados y que por lo tanto hay un incremento en fallecimientos y hay un incremento en gastos médicos, por ejemplo. De tal manera que justamente todo esto, este árbol como tal, lo que nos permite es tener una secuencia de todas las posibles causas, efectos, y por lo tanto esto será la base de la posible solución de alternativas de solución que podamos plantear, y de la alternativa que nosotros seleccionemos dentro de los posibles soluciones que le demos a nuestra problemática. Ahora, aquí nosotros, vamos a agregar todas las causas y efectos que nosotros conozcamos y que nos permitan justamente como fotografiar mejor nuestra problemática, independientemente de el área de competencia que nosotros tengamos. Es decir, si por ejemplo nosotros estamos hablando acerca de un comité de la delegación Iztapalapa que va a resolver esa situación, pues bueno, tal vez pensar en cambiar esa cultura de respeto y de cuidado que debemos de tener nosotros como habitantes de una ciudad sea un problema demasiado complejo para la delegación como tal, pero que de alguna manera puede contribuir, o trataremos de darle una solución desde nuestro punto de competencia o de responsabilidad. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Ahora, evidentemente, una vez que nosotros tenemos esta gráfica o este árbol ya dibujado, como dice ahí la diapositiva, hay que revisarlo tantas veces como sea necesario. Hay que asegurarnos que todas las causas que están involucradas justamente estén representadas y se vean los efectos correspondientes. Hay que verificar que efectivamente el problema central que nosotros lo pusimos es así como lo debemos de analizar o de considerar, que todas aquellas relaciones causales justamente estén correctamente expresadas. Si nos faltó alguna, pues entonces podemos volver otra vez a dibujar nuestro árbol. Si nos sobra alguna, pues podemos también eliminar aquellas partes de nuestro árbol que no están claras, o agregar o incluso modificar la problemática como nosotros lo habíamos pensado, de tal manera de rehacerlo tantas veces con la mayor información posible para que podamos detectar justamente o se pueda hacer de manera correcta el análisis del problema. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Una parte también para que nos puede servir para analizar el problema es que la clase anterior habíamos justamente, el paso anterior al análisis del problema, ¿cuál había sido? ¿Te acuerdas, Dayani? Pues vimos el análisis de los involucrados. Ajá.
Entonces, parte una forma en que nos puede servir el poder analizar los problemas es justamente como yo les pregunté hace ratito. Bueno, en un accidente, ¿quiénes podrían estar involucrados? Pues los agentes viales, los policías, los conductores, los ciclistas, los peatones, y entonces a tomar el punto de vista de cada uno de estos posibles involucrados a través justamente de las causas y de los efectos y de cómo se ven involucrados en esa problemática. Evidentemente, mientras más aquí fue un problema pues relativamente sencillo porque no había muchos involucrados, pero en el caso de proyectos grandes como por ejemplo el Tren Maya, como el Tren Rápido de Querétaro, como construir un hospital de segundo nivel, pues evidentemente voy a tener muchos más, la problemática va a ser mayor y va a quedar un árbol mucho más complejo que el que ahorita les dibujé yo para la presentación. En sus tareas, bueno, esa pregunta o comentario, ¿no? Sí, las consecuencias entonces las tenemos que ver también como los efectos, ¿verdad, profesora? Es que ahí me confundió un poquito con la parte del efecto. Sí, el efecto son las consecuencias. Tanto esta parte de aquí, también, ¿verdad? Sí, toda esta parte de acá arriba, que es lo primero que hacemos, son los efectos, que es lo primero que vemos, digamos. Y la parte de, ay Dios, y la parte de abajo del árbol son las causas. Ok, sí. Esta parte de acá arriba es nuestro árbol de efectos. El árbol de acá abajo es nuestro árbol de causas. Y ya todo junto, pues es el árbol de problemas. Si no te queda claro, Brandon, eso de efecto y tú lo quieres poner como el árbol de consecuencias, pues también se vale. Ok, gracias. Nada más es una cuestión de una palabra. ¿Alguien más? Yo iba a preguntar algo. Es que Dime, Fernanda. Brandon estaba diciendo como las causas, pero también podrían sonar como las soluciones, ¿no? O sea que también a partir de las causas se pueden dar las soluciones. Evidentemente, a partir no solamente de las causas, de todo este árbol, nosotros vamos a generar las posibles soluciones. Bueno, muchas gracias. Que pueden ser, ya cuando tenemos todo el árbol muy obvias, que hay una cuestión justamente, si no hay señalización, pues que también nos decía Alan, pues esa podría ser una posible solución, justamente poner señales, que sería como lo más fácil. Si hay un incremento de velocidad y no hay un semáforo ni cerca ni lejos, pues una alternativa de solución puede ser justamente poner semáforos. Que se cruzan en medio de la calle los peatones porque no hay manera de poder cruzarse, pues y no hay puente peatonal, pues probablemente puede ser esa una solución, poner un puente. Para eso nos sirve este árbol, porque de manera justamente es como si tuviéramos, se dice una fotografía, vamos a tener el mismo árbol, nos va a arrojar justamente esas posibles soluciones. ¿Alguien más? Yo. Sí, dime. Bueno, por ejemplo, tenemos nuestras consecuencias y causas principales. Por ejemplo, la causa principal podríamos decir que es la velocidad. Una causa primaria lo veríamos como tal persona iba a máxima velocidad, como casos específicos, o cómo entrarían las causas primarias. No, la causa principal va a ser el exceso de velocidad. Pero la causa primaria, ¿por qué es que pueden los coches tener tanta velocidad en ese tramo? Porque no hay algo que los detenga antes o después, por ejemplo. Okay. Porque no hay un límite, una señal que les diga límite máximo 40. O no hay un semáforo antes o después de ese tramo. O sea, es ir como un poquito más allá. Por ejemplo, que hay cruce de peatones, puede ser la causa, hay mucho cruce de peatones, ¿cuál puede ser? Pues la imprudencia de los peatones, pero también puede ser que no hay un puente peatonal, por ejemplo.
Es como irnos un paso anterior. Pues la otra puede ser, pues, o podemos tomar simplemente que los peatones se cruzan a la mitad de la calle, y eso puede ser porque no hay, podemos decir, qué es lo que hace que nadie les dice que, o no hay en ningún lugar algo que haya una señal que les diga no cruzar por aquí. Y aunque luego muchas veces lo hacen. Entonces, en esos casos, ¿qué hace la autoridad para que no nos crucemos a mitad de la calle? Así de plano. Por ejemplo, cuando son las estaciones de metro, ¿qué hacen antes de la estación y después de la estación? Y si hay puentes peatonales, por ejemplo, y la gente se sigue cruzando. ¿Alguna idea? ¿No ponen rejas? Sí, tapan los accesos. Tapan los accesos, no ponen de alguna manera o una estructura o unas jardineras grandes o enrejado así tal cual para que la gente pues si no pueda cruzar y por lo tanto se vaya hasta la esquina, se vaya hasta el paso peatonal, o por más que dice la señal no cruzar, muchas veces pues es culpa del peatón, ¿no? Y esa es una alternativa que hace, pues poner unas bonitas jardineras para que la gente ahí no tenga que cruzarse. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces con respecto a sus tareas, bueno, algunos pusieron muchos proyectos muy variados de todos colores y sabores, lo cual estuvo muy bien. Les comentaba yo que hubo muchos que la mayoría fueron sobre proyectos públicos, en donde evidentemente están involucrados pues justamente la administración pública, los gobiernos ya sea federales, estatales o municipales. En algunos casos, por ejemplo, como me pusieron el Tren Maya, pues evidentemente allí están involucrados pues autoridades federales, autoridades estatales de varios, es un proyecto muy grande, autoridades municipales, o sea, se va en todos los niveles de la autoridad. Pero como les decía, también, por ejemplo, me pusieron proyectos que tienen que ver con generar un nuevo producto en una empresa. ¿Cuál otro les había dicho? El proyecto del equipo de fútbol. Otro también muy importante, muy diferente, digamos, que es, por ejemplo, innovando biblioteca pública, que no tiene que ver con necesariamente con solo un proyecto de infraestructura, sino que es un proyecto, por ejemplo, de cultura, que también se vale. Una nueva planta de producción y lo del principio activo también, por ejemplo, esos que no necesariamente tienen que ver solo con administración pública. Pero, sin embargo, por ejemplo, en de la investigación de un principio activo, está involucrado también las autoridades, Giovanna. Autoridades gubernamentales. Giovanna, sí estuvo, ¿no? Si estás hablando, ponte tu micrófono, y si no estás hablando, mándanos un mensajito. A ver, Arely. Perdón, es que me surge una duda. Al momento de investigar los proyectos culturales, los que no hacen, por ejemplo, nada a cambio, esos igual son un proyecto, no estamos diciendo a nosotros, ¿no? Pero en cambio estamos aumentando, es un proyecto cultural, estamos aumentando, por así decirlo, la cultura, pero no hay ninguna, ¿cómo se puede decir? No es un proyecto. ¿Dinero a cambio? ¿No hay dinero a cambio? Ajá, es que había encontrado uno que es de aquí de Puerto Rico, pero, o sea, es una gran inversión, pero ellos no cobran por el servicio. Entonces, ¿este proyecto entra o no entra en esto que estamos manejando? Entra como proyectos, no necesariamente nos queda algo a cambio en términos económicos. Pueden ser proyectos de inversión. En ese caso, sí nosotros estamos esperando tener una ganancia, por eso se les llama proyectos de inversión. Pero no, la ganancia que se va a tener con respecto a ese proyecto tiene que ver con
los beneficios que va a brindar a la comunidad. Y evidentemente los proyectos culturales, pues, evidentemente que benefician a la ciudadanía. Y eso de que los gobiernos no van a recibir nada a cambio, pues te diré, Arevi, porque bien que nos cobran impuestos. Entonces, de alguna manera, justamente para eso les pagamos impuestos, para que hagan obra pública. Y muchas veces la obra pública, pues tiene el principal objetivo es que beneficie a la comunidad, no tanto que genere ingresos para la administración pública. Ah, bueno, eso sí, no lo había visto. Ok. Ajá. Ok, si hablamos acerca de proyecto de inversión, pues bueno, evidentemente sí, allí sí, al poner inversión estamos esperando que haya una ganancia por invertir nuestro dinero, no una pérdida, ¿no? Y ganancia económica, evidentemente. Giovanna, ¿ya regresaste? Desde hace un rato mandé un mensaje que se le fue el internet. Ok. Ok. Gracias, Carolina, porque yo aquí muy encantada en la vida con Giovanna, igual no me hacen caso. Por ejemplo, entonces, como les decía, la mayoría de alguna manera se interviene las autoridades, porque de alguna manera pues es la instancia justamente que permite que haya orden o que se cumplan las normas que nos permiten convivir de manera más o menos civilizada. En el caso de este principio activo que puso de ejemplo Giovanna, están involucradas las autoridades en el sentido de la Secretaría de Salud, por ejemplo, COFEPRIS, que nos va a autorizar si esa sustancia activa es válida o no es válida, es legal o no es legal. ¿Qué ha pasado justamente con toda la medicina en donde está involucrada la marihuana? Podemos nosotros, ¿cómo se llama? Crear, por ejemplo, aceite de marihuana para los dolores de articulaciones, que dicen que es muy bueno. ¿Se puede o no se puede? Se puede. No, tiene que estar no. regulado y solo está como a ciertos laboratorios, ¿no? Ajá. Solamente se supone que en el caso de la medicina hay cierta medicina que sí está autorizada, pero no todas, y entonces por lo tanto pues nosotros todavía no podemos usufructuar, como quien dice, la marihuana como tal. Sí, dime, Brando. No, pues sí, estoy de acuerdo con mi compañera. Yo les decía de que se puede hacer, sí, más de que cualquier persona, no. Sí, entonces, como ya habían dicho, debe estar regulado por alguna institución y debe de ¿no? Ajá, entonces, en ese caso, ¿cómo se llama? Tanto la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS debe de dar los permisos para poder justamente autorizar la producción y comercializar ese medicamento. En la mayoría, por ejemplo, entonces sí puso diferentes autoridades. Unos compañeros lo hicieron muy detallados, buscaron información, sacaron información, lo hicieron muy bien. Otros me ponen, por ejemplo, clientes, proveedores, autoridades, usuarios, y evidentemente, pues sí, en todos los proyectos involucran clientes, proveedores, usuarios, autoridades. La idea es que investigaran un poquito más y que lo hicieran con más cuidado. Entonces, la mayoría puso justamente autoridades. Por ejemplo, algunos que les faltaron fueron los trabajadores de por ejemplo, de un proyecto como el Tren Maya, por ejemplo. Ajá. Todos los que van a trabajar ahí también forman parte, son de los involucrados, porque pues forman parte, digamos, del personal interno del mismo. Otros que, por ejemplo, no consideraron y que casi en todos los proyectos, sobre todo de construcción, están involucrados, son los sindicatos. Ajá. Los sindicatos de la construcción, los sindicatos de trabajadores de la construcción, los sindicatos de los trabajadores de la construcción, los sindicatos, por ejemplo, de
seguro, en caso de los proyectos médicos, por ejemplo. Esos casi no, los sindicatos de transportistas, para los que me pusieron los del transporte universitario. Y, por ejemplo, Brandon, que me puso el ejemplo de un transporte, de un proyecto de transporte universitario, pues ahí también están involucradas, por ejemplo, las autoridades universitarias. No nada más me pusiste... El plantel universitario. Creo que me faltó poner esa parte de autoridad. Porque en realidad las autoridades son las que hacen el convenio justamente para poder hacer esto de los transportes universitarios. Otra parte también, por ejemplo, muchos que no incluyeron tiene que ver con la población de comercio o comerciantes que están cerca de la planta o las paradas del transporte masivo, las paradas de donde van a estar las estaciones del Tren Maya, donde van a estar, por ejemplo, los parques industriales. Toda esa parte que involucra zona comercial, pues también pueden estar involucrados en estos proyectos. Hay otros que, por ejemplo, no me quedaron muy claros. ¿Quién más me faltó? Por ejemplo, en el hospital de segundo nivel, yo también dentro de los involucrados pondría la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque debe de haber, para hacer un hospital, vías de comunicación justamente pues, adecuadas para poder tener acceso a este tipo de hospitales. Y también, por ejemplo, las escuelas de medicina, que tanto va a ser un hospital, va a ser una alternativa justamente para estos estudiantes para poder entrar. Entonces estarían interesados en saber qué tipo de especialidades va a haber, por ejemplo, en ese hospital. Para los que me pusieron como proyecto el proyecto de vacunación ahorita para COVID, por ejemplo, también es un proyecto no solamente de federal, pero en el que también están involucrados los gobiernos en la medida en que pues están solicitando para las poblaciones de los estados y también está involucrada la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la que nos está consiguiendo las vacunas. Y también está involucrada la Guardia Nacional, porque hay también ahí para proteger las vacunas y que no se las roben y que no las vayan después a vender en el mercado negro. También está ahí la Guardia Nacional. Entonces es un proyecto que, aunque aparentemente solamente está involucrada o estará involucrada un nivel de gobierno, si se fijan, pues tiene una trascendencia ahora sí que nacional y está involucrado en diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, para los que me pusieron conjunto habitacional, pues los involucrados también tienen que ver la población, que es la que va a comprar en esas, para vivir en ese conjunto habitacional. Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido con muchos conjuntos habitacionales que hizo el gobierno, que los hicieron lejísimos y que están allí abandonados? ¿Por qué? Pues porque nunca consideraron a los posibles pobladores o moradores de esas viviendas, les quedaba lejísimos y entonces pues no hay quien ocupe en esas unidades habitacionales. Entonces allí, ¿cuál fue el problema? Que no consideraron a una parte importante de los posibles involucrados en ese proyecto. Creo que con eso ya más o menos les dije todos de algunos involucrados que no consideraron. Los empleados, los sindicatos, la población, el comercio, más o menos. No sé si tuvieron alguna duda o problema con respecto a la tarea. Yo tuve la duda solamente, yo puse el proyecto del trolebús elevado y tuve duda en poner a los conductores por el tráfico. ¿Pero estuvieron bien? De la obra. Sí los puse, pero tenía duda de si sí correspondían o no. O sea, tienes a los conductores que en realidad más que a los conductores es a la población de esa zona,
que de alguna manera permite llegar o trasladarse por esa zona, evidentemente, pero también me pusiste tú los conductores, los choferes del transporte. Sí, sí, sí. Ajá, que eso también, evidentemente, como ellos son los que van a manejar el transporte, pues también están involucrados, ajá. Y ahí te faltaría los pobladores, porque nada más pusiste conductores, sería la población en general, y a los posibles comerciantes que van a estar en las estaciones del transporte, del sistema de transporte masivo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. Giovanna, si te conectas o no te conectas, tanto que te hablé, Giovanna. Y no me hiciste caso. Ok, y entonces hasta aquí dejamos la clase de hoy. Y la tarea de la próxima clase que ya liberaste, Daniel. Víctor, hace años que levantaste la mano, ¿quieres decir algo? No, fue hace rato, pero olvidé bajarla. Ah, ok. Ah, bueno. Dije, chispas, igual se quedó allí. Y bueno, entonces la tarea es que ustedes hagan su árbol de problemas del proyecto que ustedes eligieron. Del proyecto con el que hicieron su tarea la clase pasada, con eso árbol de problemas. No tiene que ser evidentemente exhaustivo, más o menos es para que ustedes se den una idea de cómo pueden trasladar el proyecto que tienen con la información que tienen para poder hacer un árbol de problemas, ¿sí? Profesora, bueno, dentro de nuestro proyecto, no sé si pudiésemos identificar un problema que ya había sido, bueno, es que por ejemplo, el que yo le puse es porque yo participo en ese proyecto. Entonces, el inicio de cuando se estableció el proyecto tuvo muchos problemas al inicio. Ahorita ya más o menos se corrigieron. ¿Podría plantear eso mismo o tendría que buscar otro problema? No, si ya te tienes unos identificados, pues utiliza esos. Okay. Y más si tú ya tienes conocimiento y tienes información. Okay. ¿Alguien más? Sí, no quiero que hagan un árbol exhaustivo de todo lo posible. O sea, por ejemplo, con el Tren Maya, ¿cuántos problemas creen que vayan a encontrar allí en el Tren Maya? O bueno, puede ser que solamente sea un problema el que encuentren, pero ¿cuántas causas y efectos pueden tener el Tren Maya? Pues un chorro. De las vacunas, pues también. Lo que quiero es que no necesariamente sea exhaustivo, porque ni tenemos la información, ni el tiempo, ni la experiencia para poder hacerlo, sino que simplemente hagan como un ejercicio de cómo podrían de alguna manera encontrar ciertos efectos, ciertas causas y definir la problemática correspondiente de ese proyecto que ustedes, ¿sí? Sí. Ajá, sí, Arely. Entonces estos proyectos que nada más están como planeados y que no se han hecho, vamos a trabajar con puras especulaciones de causas y efectos. Ajá. Okay. O sea, por ejemplo, en tu caso que pusiste el hospital de segundo nivel, pues, ¿cuál es la problemática obvia cuando uno está pensando en construir un hospital de segundo nivel? Atender muchos. ¿Atender qué? A los enfermos. Atender a los enfermos. Pero ¿por qué hay enfermos? ¿Por qué quieres atender enfermos? Pues porque hay una carencia de, por ejemplo, de servicios de salud. Por ejemplo, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces nos vemos el próximo jueves. Que tengan buena semana, muchachos. Igualmente nos vemos.